¿Sabías que la Biblia está llena de momentos donde aparece magia real, práctica concreta, y donde la gente la usa como si fuera algo normal de su tiempo? Pero al mismo tiempo, esa misma Biblia la persigue, la prohíbe y la castiga. ¿Por qué si aparece tanto, la historia quiere esconderlo? Eso es lo que vamos a ver. Hoy vas a entender cómo la magia y la hechicería no son solo leyendas en la Biblia, sino elementos reales que chocan de frente con el poder espiritual que la religión quiso imponer. Desde el inicio de la ley bíblica, la magia no es algo vago ni simbólico, es algo que la gente de esa época conocía, reconocía y, sobre todo, practicaba. La Biblia no entraba a explicar qué es la magia desde cero, como si fuera algo nuevo. La lista de prácticas prohibidas es extensa y detallada. Habla de adivinación, hechicería explícita, encantamientos, consultas a muertos y lectura de señales. En Deuteronomio 18, 10, 12 aparecen todas estas prácticas como parte de una misma categoría de cosas que no se deben hacer. No es un discurso filosófico, es una advertencia. Si estás haciendo esto, estás cruzando un límite. Y cuando una ley lo enumera con tanto detalle, es porque no lo está inventando, lo está enfrentando. Pero no termina ahí. En Éxodo 22, 18 hay otro nivel de dureza. No dejarás con vida a la hechicería. O sea, no solo se prohíbe, se castiga con eliminación directa. Eso no es algo que se haga con algo que no existe o que solo es abstracto. Eso se hace con algo que se ha visto, que se ha sentido, que se ha usado. En esos tiempos las culturas cercanas, Canaán, Egipto, Mesopotamia, tenían sistemas rituales bien documentados. No eran chismes, eran estructuras de poder. Los sacerdotes, adivinos y hechiceros tenían influencia social y política. No eran figuras marginales. Cuando la Biblia prohíbe estas prácticas, lo está haciendo porque eran reales y estaban ahí, integradas en la vida cotidiana. Y aquí viene una de las partes más curiosas, y es que la Biblia no discute si la magia existe o si no lo hace. Eso lo da por hecho. Lo que cuestiona es quién debe controlar ese poder espiritual y bajo qué reglas. Este choque es la raíz de todo el conflicto que vas a ver en las historias que siguen. Y aquí es donde la versión popular que muchos conocen deja de tener tanto sentido. Porque sí, en la historia de Egipto se ve como nunca antes. Moisés no llega a hablar con el faraón con discursos teóricos ni nada similar, llega a enfrentarse cara a cara con los magos del faraón, los hombres que tenían ese conocimiento práctico de rituales, símbolos, bastones y fórmulas. Estos tipos no eran improvisados, eran profesionales. La manera en que responden a Moisés lo demuestra. Cuando él convierte su vara en una serpiente, ellos hacen exactamente lo mismo con las suyas. Cuando el agua del Nilo se convierte en sangre, ellos repiten el proceso. No es una coincidencia ni ninguna ilusión, es una respuesta deliberada y no es solo una vez, ocurre varias veces. La tradición judía incluso les da nombres, Janés y Jambres. No aparecen en el texto original como personajes con biografías, pero sí como una referencia cultural en comentarios posteriores. Eso solo pasa con figuras que la comunidad toma en serio. Esos magos eran conocidos dentro de esa tradición, no fueron inventados después, pero hay un punto de quiebre. Cuando la plaga de los mosquitos cae sobre la tierra, los magos intentan reproducirla y no pueden. No hay truco, no hay ninguna réplica ni ninguna fórmula que realmente funcione, y lo que hace es admitirlo sin rodeos. Esto es el dedo de Dios. No dicen esto es un truco, ni tampoco es algo que no podemos explicar. Lo atribuyen directamente a un poder que ellos no controlan. Y eso cambia todo, porque aquí la Biblia no está enseñando una teoría. Está mostrando el choque real entre dos sistemas de poder espiritual. Uno que tiene límites y otro que no. La magia funciona hasta cierto punto y el texto mismo lo reconoce, pero no puede ir más allá. Eso deja una pregunta gigantesca. Si la magia realmente funciona, ¿por qué no podía con todo? ¿Por qué se detiene justo ahí? Eso no se enseña en colegios por una sola razón. Y si este tipo de verdades y misterios te gustan, dale click a ese botón de suscripción, porque este canal es para ti y te va a contar todos los misterios que otros canales no se atreven. Después de ese choque en Egipto, el tema no se va, solo se transforma, pasa de lo público a lo personal, y ahí aparece uno de los momentos más perturbadores de toda la Biblia, Saúl y la bruja de Endor. Saúl fue el primer rey de Israel, una figura central, un líder con autoridad y también el hombre que más persiguió a mediums, adivinos y hechiceros en su reino. Todo estaba prohibido, cero tolerancia. Hasta aquí todo tiene sentido, pero cuando Saúl se queda sin guía, sin respuestas y sin esperanza, hace algo que contradice todo lo que él mismo había ordenado. Disfrazado, entra a buscar una medium en Endor.
para que le consulte a los muertos. Sí, lo que él había perseguido ahora lo busca él mismo. Sí, lo que él había perseguido ahora lo busca él mismo. Y no es una escena simbólica o poética. El texto es aterradoramente preciso. Menciona el lugar, cómo se oculta, cómo la medium se asusta al reconocerlo, cómo pone toda clase de protecciones alrededor. Nada es casual. Y cuando ella comienza el ritual, algo ocurre. La figura que aparece no es vaga, no es una sombra confusa. Habla con autoridad. Identifica a Saúl por su nombre, recuerda sus actos pasados y profetiza su derrota y muerte. Exactamente como ocurre después. Esto ha generado debates por siglos. Algunos dicen que fue el verdadero espíritu de Samuel quien respondió, otros dicen que fue una entidad suplantadora que tenía acceso a información real, otros que fue simplemente un evento permitido de manera excepcional. Lo que sí es cierto es una sola cosa: la respuesta ocurre, se cumple y cambia el destino de Saúl. Y eso es lo más inquietante. La Biblia realmente no aclara qué fue lo que apareció ahí, no entra en dictonomías teológicas ni teorías modernas, solo muestra lo que pasó y sigue con la historia. La consulta funcionó, el mensaje se dio y las consecuencias fueron inmediatas. Ese nivel de ambigüedad no lo esperas en un libro que explica casi todo, y desde aquí todo se vuelve muchísimo más oscuro en la Biblia. Cuando pasas al Nuevo Testamento crees que estas prácticas definitivamente van a desaparecer, pero no es así, simplemente cambian de forma, aparecen en medio de comunidades que ya no operan bajo las mismas reglas del Antiguo Testamento, pero donde el choque entre la autoridad espiritual y magia sigue siendo real. Primero aparece Simón el Mago, el nombre suena extraño, pero la historia es simple y muy potente y aterradora. Simón era un hombre que tenía fama de hacer cosas que la gente consideraba poderosas, no era un charlatán. No era un charlatán cualquiera, lo llamaban Gran Poder. La gente se asombraba de sus actos. Cuando Felipe llegó a Samaria y la predicción empezó a mover personas, Simón se acercó, se bautizó, parecía haber cambiado. Pero cuando vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía lo que ellos llamaban espíritu, hizo algo increíble. Intentó comprar ese poder. Sí, como si fuera un objeto en venta. Esa idea de que el poder espiritual se puede poseer, negociar o acumular es exactamente la mentalidad mágica que la Biblia había estado enfrentando desde el principio, y por eso la respuesta fue tajante. No hay negociación, no hay compra y tampoco hay un intercambio. De ese evento nace un término que se usa hasta hoy: simonía, que se refiere a intentar comprar o vender funciones o poderes espirituales. Simón fue expulsado con suavidad. Fue confrontado directamente y quedó claro que la autoridad espiritual no es algo que se transa como mercancía. Poco después apareció otra figura, Elimas. Ese hombre no solo tenía influencia espiritual, tenía mucho poder político, estaba al lado de un líder romano importante. Su papel era usar lo que sabía para influenciar decisiones, controlar acceso y frenar lo que estaba ocurriendo con Pablo y Bernabé. No era un mago escondido, estaba a la vista. Cuando Elimas intenta detener el avance de la predicación, tiene una respuesta inmediata. Pablo lo confronta y Elimas queda ciego en el acto. No es un castigo simbólico, es una demostración física real frente a testigos. El mensaje es muy claro. El poder espiritual que se predica no es algo que se compite con trucos o rituales escondidos, es confrontación directa y sin rodeos. Aquí la magia deja de ser un espectáculo o creencia y se convierte en una verdadera amenaza. Y definitivamente la Biblia no lo cierra como una fábula donde todo queda bonito y con una lección. Esto simplemente acaba abrupto, sin reelaboraciones ni moralejas, porque todo lo que viste hasta ahora no está ahí para tranquilizar, sino para realmente enseñar, para mostrar que estas prácticas estuvieron presentes, que fueron reales para la gente de su tiempo y que el conflicto nunca fue si existían, sino quién y cómo debía controlarlas. Déjame en los comentarios, ¿crees que esta información fue ocultada para protegernos o para controlarnos? Déjame la respuesta en los comentarios. Y ahora mismo en pantalla estás viendo el próximo video. Dale click y nos vemos allí.